Bueno, debo confesar que estas cosas me dan demasiada plancha. Em, no me cuesta hablar de lo que hago, por eso me muevo y hago que la gente se mueva. Em, entonces estuve pasando lo pésimo varios días tratando de ver cómo organizaba esta charla. Entonces como que armé un punteo y hoy día mismo pensaba, no, que voy a hablar de eso, qué aburrido, qué lata. Pero quizás puede ser interesante. Bueno, les cuento, mi nombre es José Vidal, soy nacido en la ciudad de Valdivia y para mí eso es súper importante, siempre lo digo, porque tiene mucho que ver con lo que hago, con la forma en que trabajo. Eso por un lado. También otra cosa que es importante de mi biografía, me encanta lo cómodo que está, eh, es que crecí en una casa que tuve, no sé si la suerte o la maldición, pero mi madre era bailarina. Entonces también estuve vinculado como a la danza, a todo el aspecto como el teatro, a la música de muy chico. Entonces voy a revisar mi punteo. Sí, mamá Valdivia, sí. Em, entonces, lo que encuentro como cuando miro hacia atrás, como en mi historia, y digo que fue un privilegio porque mis papás se habían separado recién cuando yo tenía como 5 o 6 años. Y eso fue un poco la causa de que mi mamá nos llevaba a la facultad, mi mamá estudiaba danza en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Austral de Valdivia, cuando había una Facultad de Bellas Artes en la Universidad Austral. Y entonces como que siempre íbamos con ella a las clases y nos teníamos que quedar en la sala o jugando ahí por la facultad. Entonces también creo que eso fue súper importante, como muy marcador, como crecer rodeado de pianos, de gente que ensayando la orquesta o el coro, la gente que estudiaba danza, en fin. Y además en un paisaje bien increíble, la casa de la facultad está a orillas del río, todavía existe la casa, sigue siendo la universidad, creo que es la escuela de música ahora. Entonces, como de muy pequeño, como siempre cuento, cuando me aburría de mirar la clase de ballet, que veía puras patas arriba mío así, me escondía debajo de los pianos. Hay unas salas así donde están los pianos puestos y van los estudiantes a estudiar. Y tocan y tocan y tocan. Entonces, como que después miro como las cosas que me interesan, como el trabajo con la música o como también conecto con la naturaleza y digo, claro, ahí está, como era inevitable que eso no me permeara. Pero ya me salí de mi punto. A ver, ya, sí, bueno, ya como pasado como los años, la adolescencia, por supuesto, como si bien crecí en ese ambiente, también como buen adolescente como que renegué un poco de todas esas cosas, como me cargaba el ballet, me cargaba todo. Entonces cuando ya tenía que decidir como qué estudiar, y también tengo que pensar que Chile estaba pasando por un momento complejo, sí, parece que siempre está pasando por un momento complejo, en fin, pero estábamos en dictadura militar. em, entonces como que, bueno, como lo que les decía, la naturaleza, desde muy chico como que fui un niño bastante solitario y me gustaba como salir al campo, que el campo era como, salía de mi casa y era el campo, a recorrer, a mirar como la naturaleza, como siempre estuve muy como era un lugar en que yo me sentía cómodo, que creo, como feliz. Pasaba horas caminando solo y mirando los bichitos, no sé, metiéndome a los pantanos, eh, ese tipo de cosas. Y cuando vino como la adolescencia, aparece como este otro lugar que ya no era la naturaleza, sino que era como lo social, como todo lo que estaba pasando en Chile, que de alguna manera me impactaba. Entonces como decidí estudiar antropología y después, no llores, y después me cambié de sociología, como también porque también de muy chico me preguntaba por qué las cosas son como son, por qué la sociedad es como es, por qué hay que estudiar, por qué hay que tener una familia, o sea, todas esas cosas que me preguntaba de muy chico. Y sentí que estudiando antropología como que iba a poder responder esas preguntas. Después finalmente me cambié a sociología porque inventé que quería estudiar sociología, porque antropología era en Valdivia, el Austral, pero inventé que quería estudiar sociología porque básicamente me quería ir de Valdivia.
Entonces me tuve que venir a Santiago. Y en mis años de estudio de sociología comencé a ir al Centro de Danza Espiral. Em, Tenía una amiga que estudiaba danza ahí y yo creo que fui como 4 o 5 años sin parar. Iba prácticamente casi todos los días. Y de nuevo fue interesante pensar cómo se repetía esto de chico, como metido en la sala de danza de nuevo, pero mirando, siempre como un espectador. Y cuando ya terminé la carrera, el año que estaba haciendo mi práctica, uno de los profes de la escuela, del Espiral, me dice, ¿por qué no tomas clase? Me dice. Y yo así, pero es que estoy recién terminando una carrera, ¿cómo ahora voy a decirle a mi familia que quiero ahora estudiar danza? Como encima, si ya sociología era como derecho como a la pobreza, eh, danza iba a ser aún peor. Em, entonces, bueno, finalmente tomé la clase. eh, Él llamó a la Joan y a Patricio, que eran los que dirigían en ese tiempo la escuela, y entré a estudiar. Entré a estudiar con una beca, pinté la escuela a cambio de estudiar. Me pasé todo el verano pintando el Espiral. Y empecé a estudiar. Estuve muy poquito en la escuela de danza. Estoy aburrido, está aburrido. Me dicen si está aburrido. Ya. Eh, Pasó que yo creo que todo lo que había estado observando, asimilando desde muy chico, como que estaba en el cuerpo y no sé, vamos a creer que los genes de alguna manera influyen. Entonces yo di ese como examen de admisión y me pusieron en segundo año. O sea, me salté el primer año. Y pasó otra cosa, que terminó ese año de la escuela en el Espiral y venían siempre, el Instituto Chileno Norteamericano en esos años tenía un programa de becas cada año y, y hacían unos talleres en enero. Bueno, yo fui, tomé los talleres en enero del año, del siguiente año cuando entraba como a mi tercer año de escuela. Y después de los talleres ellos como designaban siempre 2 personas que viajaban con una beca a Estados Unidos. Y bueno, y yo me gané la beca. Entonces también digo como que, no sé, como pienso que igual muy afortunado porque también me sentía muy poco merecedor. O sea, llevaba un año en la escuela, me había saltado el primer año, no era nadie, un desconocido en el ámbito de danza y me gané esta beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Muchas gracias. No sé si me gusta más estar sentado en realidad, pero ya. Em, y, y ya, bueno, empecé a estudiar danza, entonces lo que quiero contar, y aquí ahora por fin ya me enrielo, el aprender. Vuelvo para atrás, como siempre me costó el colegio, como no fui una persona, me iba bien y después me iba mal, como nunca me sentí muy cómodo, el colegio era muy hiperkinético, me aburría mucho, la verdad. Pero no era, o sea, si me lo proponía no era un mal estudiante. Siempre pasaba que las primeras notas eran geniales, las últimas eran pésimas. Eh, y esto se repitió un poco cuando entré a estudiar danza. Me pasó que tenía tantas ganas de bailar, de volver me di cuenta que hay una necesidad vital de conectar con mi cuerpo y me salté una cosa que no les conté, que de chico bailé mucho. Como para mí bailar fue como un lugar de, ¿cómo se puede decir? De evadirme de los problemas que habían o que yo estaba vivenciando en mi familia, cuando mi familia se estaba desarmando. Y yo me acuerdo que me ponía unos audífonos gigantes que habían en la casa, Technics era como la marca, y escuchaba música, bailaba, siempre, no sé, era como Pink Floyd, no sé, cosas, no sé, que eran como de mi padrastro, no sé, tipo, música que él escuchaba. Y también música clásica, como porque también, bueno, eso siempre estuvo ahí presente. Entonces, como me pasó que lo pasé mal en el colegio y luego entré a estudiar danza y estaba muy como feliz, en el sentido que la exigencia técnica, física me atraía bastante, pero luego también me empezó a pasar lo mismo, como me di cuenta que los moldes estaban en todas partes y que también tenía que responder como a una cierta manera, forma, como encontré que en un momento empezó a ser súper como limitante, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy aburrido? Ya. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, como que se abre un poco la mirada, descubro como otras maneras de entender el movimiento, pero sobre todo me pasó que empecé como a observar así como en la vida cotidiana y como observando las revistas, los diarios, no sé, las cosas que habían como en las calles, empecé a mirar como las fotos de los deportistas, como en los deportes más variados, porque en Chile uno solo ve fútbol,
pero allá era como, no sé, pues, fotos de beisbolistas, fotos de no sé cómo. Y eso fue súper, súper interesante. Y a partir de esa observación, como de los deportes, como yo decía, por qué logran estos movimientos tan fascinantes, tan increíbles, con tanto despliegue, pero no están pensando en cómo se ven? Como ninguno de esos deportistas está diciendo, ay, ahora me van a hacer la foto. Como, pero entonces yo dije que interesante esto, cómo lograr esto mismo como con la danza, porque entonces como estaba todo este cuestionamiento que qué era danza finalmente. Entonces ahí como que también se me abre un poco la cabeza y digo, bueno, danza es donde hay movimiento, donde hay cuerpo, donde hay movimiento. Entonces como de alguna manera me empecé a poner como los anteojos de la danza y la coreografía y empecé como a verla y a encontrarla en todas partes. En un principio también la empecé a encontrar como en los movimientos urbanos, como hay unos coreos mías muy del principio que hay unos videos muy malos por ahí, pero que retratan como el paso de la gente por las calles, como que así todo como muy pedestrian, le dicen los gringos, ¿sí? Un movimiento como cotidiano. Y, entré como en este interés o sea, de poder como cambiar el foco, la mirada de qué era para mí danza, y se me amplió como un mundo. Luego retorné a Chile, e hice una obra que se llamó Pichanga, que es una obra que estaba basada en el fútbol y que también fue súper interesante para mí porque pichanga ya por definición era una cosa súper como vaga de alguna manera. Como me di cuenta que la pichanga, yo creo que aquí entro, aquí donde la sociología como metió su bicho en mi cabeza, ¿no? Como empezar a mirar estos fenómenos culturales, sociales. Como pichanga era cualquier cosa donde a veces ni siquiera habían dos arcos, como simplemente había una pelota que a veces ni siquiera era una pelota, sino que era algo que se fabricaba, como que se chuteaba y se tiraba. Vi partidos de verdad en que solo había un arco y los dos equipos tiran al mismo arco. Vi cosas increíbles. Como, entonces fue interesante también, ahí apareció como otra observación que fue las reglas y como la libertad de las reglas. Como, entonces empecé a crear obras donde yo creaba estructuras, hice unas en que habían como estructuras en el piso, como marcas en el piso, y donde habían ciertas como reglas que se podían romper de alguna manera. Y bueno, cuando hice Pichanga, a mí fue como un descubrir y un poner en práctica un poco todo este pensamiento como de estructura y libertad, como caos, orden. Y eso como que ha sido como una constante en mi trabajo hasta el día de hoy. Ha tomado diferentes formas, pero ha sido súper importante entender el trabajo desde ese lugar. También pasó que me di cuenta como metodología de trabajo que las personas que estuvieron hoy día conmigo en el taller también lo pueden, o sea, como lo vivieron, que es la importancia del jugar. Como también se instaló en mi manera de trabajar el jugar. Ahí era evidente porque era la pichanga, que después yo como que la cambié, también le hice como un cambio ¿cómo se dice? La di vuelta y empezamos a jugar con un objeto que lanzábamos. Y me pareció interesante porque dije, ¿cómo puedo hacer que los bailarines puedan desarrollar como una destreza física sin estar pensando como en la destreza física? Entonces, por ejemplo, hoy día ¿quiénes estuvieron hoy día? Estuvimos jugando con esta cosa que lanzamos. Bueno, eso salió de ahí, hace, no sé, ya como 20 años. Entonces se transformó en una manera de entrenar los cuerpos para que los cuerpos pudieran adquirir como destreza sin tener que estar como pensando. O sea, y de ahí es interesante como darse cuenta cómo la inteligencia que tiene el cuerpo, cómo resuelve y cuando se mete generalmente la cabeza a la mente, como generalmente nos hackea un poco nuestras habilidades que son innatas, como son miles de millones de años de evolución para llegar a lo que estamos y en nuestros últimos, no sé, 200, 300 años hemos ido como perdiendo gran parte de esa destreza innata que cada cuerpo posee. Entonces para mí fue súper increíble como descubrir eso y ese juego ha cruzado fronteras, lo usan, es como un entrenamiento que hacen en las escuelas de teatro, quedó ahí ya, se llama el juego de la botella, porque inicialmente también fue porque había una botella de Cachantún, no hay marca, en la sala y yo dije, ¿cómo hago que esta pelota deje de ser la pelota y que sea como un objeto que nos permita como otro tipo de destreza? Y estaba esa botella ahí, tomamos la botella y empezamos a jugar. Em, Déjeme ver que si estoy un poco perdido.
Ya, bueno, no importa, ya. No sé cuánto rato nos queda. Quiero largarme. 5 minutos. Em, Después, como que en mi viaje creativo, como que de estos fenómenos culturales y sociales, como que se ha ido cada vez más derivando hacia la naturaleza y empecé a hacer obras con, no sé si, ¿alguien ha visto algo de lo que yo hago? Ya. Bueno, multitudinarias, con muchísima gente, y ahí también partió como de la observación de los movimientos migratorios de los animales, los cardúmenes de peces, las bandadas de pájaros, y ahí analizando cómo es que funcionan. También llegué a un concepto que se llama como los fenómenos de emergencia, y hoy día en el taller estuvimos trabajando, no lo enuncié porque me gusta que las cosas ocurran, no estar, pero estuvimos trabajando en base a esto, como lo que aparece, lo que emerge como en el trabajo con un grupo, y cómo aprender a tomar eso como punto de partida o como inspiración para generar obra. Y así para ya ir cerrando, ¿nadie vio Nube? Nadie. Hay una persona. Bueno, Nube, que es lo último que estrené ahora en el GAM hace un par de semanas, un mes ya, creo. Es como ha sido como el viaje donde menos estructura he metido en el trabajo. Como para mí fue un acto como de confianza enorme, como que siento que quizá el viaje que he hecho me permitió eso, pero como realmente entrar a una sala, primero no sabía si iba a ser una obra, qué obra iba a ser, no sabía que se llamaba Nube, no sabía que se trataba de las nubes, sencillamente dejé que las cosas como que fueran apareciendo. Les contaba hoy día cuando yo estaba haciendo una residencia en un lugar que se llama Espacio Nave, y ellos me obligaron a ponerle un nombre a mi residencia. Y yo simplemente tenía ganas esto fue justo post pandemia, tenía ganas de volver a encontrarnos con los cuerpos, de volver a conectar, como todo lo que había estado prohibido en los años anteriores. Entonces fue como un trabajo casi de sanación, con los cuerpos que nos encontramos ahí. Y cuando me piden como ponle un nombre a la residencia, yo no supe qué nombre ponerle. No sabía, porque de verdad tampoco quería que el nombre me obligara a delimitar demasiado el campo de investigación o de interés. Entonces se me cayó así como el nombre, Nube, dije. Nube, porque realmente no tenía idea, era como una nebulosa esto de qué es lo que voy a investigar, qué es lo que voy a hacer. Y luego pasó un año, hicimos 3 semanas de residencia, duró 3 meses, una semana cada mes, y fui el verano de enero del año pasado. No, sí, del año que acaba de pasar. Estuve en un retiro en la montaña, un retiro que era con un ayuno, y como al cuarto día de retiro, fue esos días que se estaba quemando Chile, como estaba todo lleno de nubes, o sea, de humo, aparecieron las nubes y el viento. Y en un momento estaba tendido ahí en la tierra, y miro hacia el cielo y se hacía como un encuadre. Si no vieron la obra, no, pero los árboles hacían un encuadre hermoso, y me quedé tendido ahí y empiezan a pasar las nubes, y ahí dije, como entendí. Dije, de esto se trata el trabajo, como empecé a ver el movimiento de las nubes, la cualidad, la temporalidad, lo que me pasaba, y me recordé cuando chico de pasar horas también mirando las nubes y imaginando cosas, imaginando historias. Y desde ese momento siento que todo cobró sentido. Y la obra, no sé, yo encuentro que quedó hermosa. Y la manera en que la creé tiene mucho que ver con eso también, con permitir que las cosas sucedan. Eh, quizás es poco eficiente, como en esta obsesión que tenemos como de la eficiencia en el trabajo. Como mucho de lo que yo hacía era simplemente trabajar las cualidades de los cuerpos. Y no daba, casi no di una indicación, era como juntarnos a movernos, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, hasta que la cualidad empezaba a aparecer cada vez más clara. Los cuerpos entendían mejor cuál era el lugar de donde tenían que estar, y así la obra se fue formando. Y luego cuando la monté, no tenía nada, entré al GAM 2 semanas antes, y también fue igual, como solo había estado trabajando la música con Andrés, con el músico, y esa era como la estructura que iba a sostener o iba a permitir que la obra emergiera.
Y así fue como fuimos cada día de esas semanas trabajando sobre una parte de la música y haciendo que la obra apareciera. Y lo encontré súper mágico, milagroso, porque me confrontó con mi ansiedad, como fue interesante observar que por fin, como después de todos estos años, podía disfrutar de verdad como crear y no tener pánico y sentir tanta presión, como que tenía una confianza enorme. Y creo que la confianza se basaba en que nos pasamos más de 7 meses solo como explorando, sintiendo, sin nunca dar una dirección tan clara, siempre permitiendo que hubiera apertura, 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 apertura a sentir, a descubrir. Y después cuando hubo que ponerla en la música, que era la estructura que yo había estado creando con Andrés, como que fue mágico. Y no sé, como que me tiene muy flipado este proceso, como que todavía no lo dijeron, acaba de terminar, pero encuentro súper interesante como después de antes que era súper estructurado, como usaba secuencias numéricas, como el piso marcado, delimitado, como a esto que era completamente así libre de alguna manera. Y fue increíble, como que siento que tengo que todavía procesar y entender qué es lo que pasó ahí para poder traerlo a mi vida, para que me baje los niveles de estrés. Porque sí, fue como permitirme, quizás porque es un espacio acotado, como que siento que lo logré bien, como pude disfrutar, como que siento que primera vez que logro disfrutar tanto un proceso. Siempre se disfrutan, pero también tienen sus momentos duros, difíciles, de angustia. Y ahora era como, a veces no lográbamos una música el primer día y yo decía, ya, mañana. Hubo una música que nos tardamos 3 días en lograr que apareciera la obra. Y siempre estuve en calma. No sé qué fue, pero bueno, eso. Qué pena que no la hayan visto porque ahí se entendería mucho más de lo que estoy hablando. Pero muchas, muchas, muchas gracias.